Saludemos a nuestro invitado, al doctor Juan Falconi Puig. Bueno, y primero le quiero pedir disculpas al doctor porque nos extendimos unos minutos con Ronnie Aliaga y esos minutos los vamos a descontar al final. No se preocupe, doctor. Bienvenido, buen día. Buenos días, Jaime, mucho gusto. Así estaba yendo la parte final. Carlita, buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes y a través de ustedes con esa audiencia tan leal que manejan en estos programas tan reales, tan veraces, que están objetivamente tratando los temas nacionales. Aquí estamos una vez más, muy gratos de estar con ustedes. Vamos adelante. Carla. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a empezar por el tema de la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y es que, bueno, al fin la Corte Constitucional se pronuncia y, bueno, existen cambios. El Consejo de la Judicatura toma otro rumbo y empiezan a moverse las cosas. ¿Cómo ve usted esto, doctor Falconi, tomando en consideración que el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura dice que va a haber cambio en las direcciones provinciales? Sí, claro, eso es lo que dice. Bueno, vamos en orden, Carlita. Primero empezamos por las declaraciones del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, que ciertamente, y debo ser absolutamente claro, yo al presidente no lo conozco personalmente, obviamente de vista somos colegas, pero las declaraciones iniciales que ha hecho son alentadoras, Y yo he venido, y mucho en estos programas, coincidiendo con la barbaridad de ciertos fallos, de ciertas decisiones, que las destaca el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Y ahora mismo les voy a hacer una recomendación, si me dan que es una recomendación estrictamente jurídica de beneficio para todo el foro ecuatoriano y para los justiciables, para que se vayan dando las correcciones. Dice el presidente del Consejo que no se pueden permitir esas sentencias bárbaras, esas sentencias a ojos vista ilegales, esas acciones de protecciones que no protegen nada, que son acciones de servilismo para con una línea política determinada, porque eso es lo que le conviene al gobierno en un momento dado. Entonces, en realidad, bajo ese punto de vista, son unas declaraciones alentadoras, particularmente alentadoras para el foro. Con el foro, pues quiero destacar el foro de los abogados, los que ejercemos la profesión. Y le voy a dar aquí un problema reiterado que se da. Se viola, yo he dicho muchas veces, lo repito ahora, la Constitución de la República se viola montones de veces, no sé, 100, 500, 1000 veces al día. Viene un órgano descentralizado y establece un requisito que en la práctica resulta inconstitucional, porque el sistema que han diseñado le pide información porque les da la gana, que resulta ser, por ejemplo, información privada, información reservada. La Constitución garantiza el derecho a la intimidad y está bien que pidan la información objetiva. Para darle un ejemplo, ¿por qué tienen que pedirle el número celular? Y si usted no le da ¿quién ha dicho, qué ley dice que hay obligación de tener un teléfono celular? Y si usted no le da el número celular, el sistema no le tramita la petición. Para dar un ejemplo. Esto está pasando en algo que conozco ahora mismo en el municipio de Quito. El formulario, si no tiene un número celular, simplemente no funciona. ¿Qué tal? Eso es una violación constitucional, ¿verdad? Va usted, cualquier persona, y obviamente en Ecuador la gente, mientras más humilde, más dan todo por perdido cuando tienen que acudir a los jueces. Y cuando está un proceso en trámite, uno de los derechos básicos, pero básicos, a la defensa es el conocimiento, el informarse, qué es lo que está pasando, qué hay, qué tiene que ver con el proceso que le interesa a una persona. Pero si usted sabe y ha visto que hay un escrito pendiente de la contraparte, es un ejemplo, Jaime y Carlita, que se vive a diario montones de veces, ¿no? Y entonces, como sabe o quiere simplemente examinar el expediente,
ver, leer qué pasa con el expediente, qué es el siguiente paso, qué ha habido, qué se ha agregado como pruebas, como elementos. Hablaba hace un momentito Ronnie Aliaga de pruebas y etcétera, de temas que a él le habrían interesado o que él estaría investigando. Y entonces, pero si eso quiere verlo el abogado y resulta que el expediente lo tiene el juez, no lo puede ver. Y hasta que esté en el despacho del juez no lo puede ver, porque todo esto cambió en el tiempo. Pero antes podíamos ir los abogados a los juzgados. A ver, déjeme ver el expediente. Y uno podía ver el expediente delante del empleado, del secretario, de que sea. Pero ahora es la justicia secreta por ventanilla. Y la justicia, la primera garantía que tiene es que sea abierta ante el público, ante el país, ante los ciudadanos, no solo ante las partes procesales. Y ahí viene pues el proceso oral, y el proceso oral con público, etcétera. Y entonces no puede ver el expediente porque lo tiene el juez. Y el juez lo puede disque tener en su despacho 3 semanas, 6 semanas. ¿Cómo ejerce el derecho a la defensa? ¿Sí me explico? No hay manera de ejercer a la defensa. Y eso en la ventanilla le contestan automáticamente, sea verdad o sea mentira. No, lo tiene el juez. Hay un escrito pendiente. Mientras no lo despache ese escrito pendiente, el juez, nadie puede ver el expediente. Entonces, las partes procesales y sus abogados tienen que estar a la pereza del juez, al tiempo como lo administra el juez, al trabajo que el juez quiera tener. Es independiente. El juez puede tener y tramitar varios expedientes al mismo tiempo, porque al final todas las decisiones y las providencias que va dictando el juez, casi todas, al final del día son escritas. Estamos obviamente en un proceso que no es un proceso oral, es un proceso por audiencias. Yo fui el primero en una conferencia del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en el año 82, si no me equivoco, que en Quito planteó el proceso por audiencias. Se vino a hacer ley en Ecuador que entró en vigencia en el 16, por ahí. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede manejar e intervenir en la justicia cuando hay todos estos manejos, por calificarlo de alguna manera, esotéricos? Entonces, ya que hay esa buena intención inicial, ya que hay esas declaraciones iniciales que, repito, en términos generales para el foro son alentadoras, entonces tiene que ir más profundo. Una de las grandes fallas de la República en esta época, pero de las grandes fallas, ¿quién más que ustedes, los periodistas, lo viven y lo conocen a diario? Es lo podrido del sistema judicial ecuatoriano. La tramitación de esas corruptas, podridas acciones de protección para solapar ilegalidades que convienen políticamente a personas determinadas. Eso lo hemos vivido y lo estamos viviendo a diario. Ya han cancelado a un juez por esas acciones de protección. No por las acciones de protecciones políticas, sino por poner en libertad a un maleante conocidísimo. Pero bueno, ya se empieza a dar una sanción al juez. Yo sostengo, y qué importante ahorita para, si quieren culminar ese punto con esto, yo sostengo que los jueces que actúan como jueces constitucionales, porque nosotros, que quede claro para el público, los abogados lo sabemos, nosotros tenemos digo nosotros en Ecuador, tenemos un sistema de control constitucional mixto. El sistema concentrado, que es en la Corte Constitucional, y el sistema difuso, que es que el control constitucional lo puede tener cualquier juez, sea un juez de la familia, sea un juez del trabajo, sea un juez penal, etcétera. Cuando es en primera instancia, cualquier juez puede actuar como juez constitucional. Y entonces, y ahí van las acciones de protección. Eso puede terminar en la Corte Constitucional. Pero esos jueces particularmente, que están sujetos a la carrera judicial, deben ser sancionados y penados por prevaricato. Prevaricato es el delito que comete el juzgador por actuar en contra de lo que la ley dice, en contra de lo que la ley manda. Y ahí entran los requisitos, etcétera, etcétera. Y ahí entran esas... Doctor, pero ese recurso de acción de protección, no sé si cabe la palabra, pero un poco lo han prostituido, ¿no? No lo han usado
de la forma que debiera usarse en base a los criterios de diferentes analistas, de diferentes juristas. Pero ¿quién realmente hace que esto cause efecto en este caso? La función judicial, los jueces, al momento de tomar esa acción de protección para amparar o para sostener, en este caso, a estos personajes en sus puestos. Claro, obviamente la acción judicial. Déjeme terminar ahí la idea y usted va a tener inquietudes, Carlita. Pues entonces, y yo he denominado exactamente como usted parecería, lo destaco, que nos habríamos puesto de acuerdo. Yo he hablado de esas prostituidas acciones de protección. Entonces, ¿pero qué ocurre? Hay un fallo de la Corte Constitucional y nada menos que de la Corte Cervecera, que se la llamó cervecera por un escándalo del juicio de la cervecería que afectaba a la cervecería nacional. Ahí se llamó esa corte como la Corte Cervecera. Obviamente, pues no lo tengo a la mano, pero está el fallo, lo tengo registrado. Y entonces ahí se dijo que los jueces constitucionales no son sujetos de prevaricato. ¿Por qué? ¿Por qué? Y peor los de primera instancia. ¿Por qué? No hay razón. Atenta contra el principio de igualdad. ¿Por qué otros jueces sí son sujetos de prevaricato y no los jueces constitucionales? Y eso se lo ha extendido a los jueces de primera instancia cuando actúan como jueces constitucionales. Por eso empecé señalando que en el control difuso cualquier juez puede actuar y les tocan las acciones de esas acciones de protección prostituidas, ¿verdad? Entonces, esto debería quedar claro. Ese fallo de la Corte Constitucional debería ser corregido, pero obviamente los jueces de la Corte Constitucional están muy cómodos con no ser por sí, ante sí, declarado por sí y ante sí, no ser sujetos de prevaricato. Y también se alega y se confunde con que los jueces de primera instancia, cuando actúan como jueces constitucionales, tampoco son sujetos de prevaricato. O sea, no hay en nuestra Constitución autoridades irresponsables. Todas tienen que tener responsabilidades. Otro principio básico es la igualdad, y es la igualdad ante la ley, porque no todos somos iguales. Y a esa definición clásica de igualdad ante la ley, yo agrego lo que es obvio, Carlita, son la igualdad ante la ley en iguales circunstancias. En iguales circunstancias, que les dé algo de pensamiento a la gente que ya se olvidó de pensar en este país. ¿Por qué en iguales circunstancias? La igualdad no es absoluta. Usted y yo no somos iguales. Una mujer embarazada no es igual que usted. Un niño no es igual que yo, etcétera, etcétera. O sea, la igualdad ante la ley absoluta en iguales circunstancias. Doctor. Ese es básicamente el tema de Carlita. Vámonos a ir a otro tema. Perdóneme que le diga solo para terminar con esto, que usted ha tocado un tema que es medular para la convivencia civilizada, para el manejo que no está funcionando del sistema judicial ecuatoriano. Ahí pasamos al tema que quiera, Carlita. Pasémonos a otro tema, porque estamos a puertas de vivir una democracia directa del pueblo con la consulta popular en torno pues a las decisiones que pudiese tomar el gobierno. En base a esta consulta popular hay dos preguntas que me gustaría escuchar su análisis. Primero, la extradición, ¿no? Porque, bueno, muchos piensan, o el gobierno lo ha querido vender así, que con el tema de la extradición, pues un poco va a mejorar el tema de la inseguridad. Y ponen de ejemplo, por decir, a Colombia, dicen, los narcotraficantes tienen miedo, entonces van a tener miedo porque los van a extraditar. Y bueno, desde mi punto de vista y con el poquito conocimiento que puedo tener, no lo veo así. Y la otra pregunta es el tema de el Consejo de Participación Ciudadana y la eliminación de esa competencia de nombrar autoridades de control. ¿Cuál es su análisis en base a estas dos preguntas? Muy bien, Carlita, con todo gusto. Vamos primero, entonces, por lo primero, como usted bien señala. La pregunta, primero, en términos generales, la pregunta, en mi opinión, es tramposa. Es una pregunta mañosa y va a hacer mucho más énfasis en la segunda que usted plantea para comentar la relativa al Consejo de Participación. ¿Y por qué? Porque hay respuestas tan obvias, arrancando por la extradición. La Constitución ecuatoriana establece
que no habrá posibilidad de extraditar a ecuatorianos, lo cual es efectivamente absurdo. Pero en la práctica, sin embargo, esa norma constitucional no se la ha venido aplicando, porque hay un montón, pero un montón, cuando digo no, hay tratados internacionales o convenciones que contemplan la extradición sobre armas, sobre drogas, siquiera hay 8 tratados internacionales de los cuales Ecuador es parte, en los que está permitida la extradición. Pero lo que no se dice en la pregunta sobre la extradición es que eso siempre debe estar sujeto al principio de reciprocidad. Reciprocidad. Para darle un ejemplo, ¿cuánto se ha pedido y se reclamó y en su momento se tramitó el pedido de extradición para Isaías cuando vivían y siguen viviendo obviamente como reyes en Estados Unidos? Nunca los extraditaron, hasta que fraguaron por ahí un habeas corpus que ahora sería complejo y largo explicarlo. Entonces, se acabó el tema de la extradición, pero sí se reclamaban que Ecuador extradite a un montón de delincuentes. ¿Sí me explico? No había reciprocidad. Todo principio de extradición debe partir por la reciprocidad. Pero esa pregunta por eso es tramposa y mañosa. Preguntar sobre la extradición, que como lo contempla la Constitución, cuando al mismo tiempo hay y se aplican alrededor de 8 o 9 tratados en distintas materias en los que se contempla la extradición, ¿no es cierto? Entonces, es tan mañosa la consulta que solo faltó que haya una pregunta y que nos pregunten a los ecuatorianos, ¿quiere ser feliz, sí o no? Pero ¿cuáles son los elementos para ser felices? ¿Sí me explico? ¿Quién va a contestar? No, yo quiero ser infeliz. No va a contestar nadie. Nadie va a dar una respuesta en esos términos, ¿verdad? Entonces, por eso es mañoso. Y ahora mismo voy a dar un ejemplo. De la trampa con lo que usted señala de la pregunta del Consejo de Participación. La pregunta dice relación a las atribuciones del Consejo de Participación y los nombramientos que hace el Consejo de Participación. Yo creo que es importantísimo, si me da 2 minutos, establecer con claridad cuál fue el origen del Consejo de Participación, para qué se lo creó en la Constitución del 2008. Y era para darle, con un órgano especializado, con menos número de miembros que son los consejeros, con 7 consejeros, para darle más agilidad, más facilidad y más sencillez a ciertos nombramientos que se tramitaban y se quiere volver a ello en el seno de la Asamblea, donde es un órgano por naturaleza, y bien que sea así, heterogéneo políticamente, pero al tener mucho más miembros y los trámites son más lentos, más engorrosos, estamos hablando de 137 miembros, no vamos a detenernos ahora en la inconstitucionalidad de la pregunta relativa a los miembros de la Asamblea y el hecho de que a 10 provincias se le reduzcan en una regresión escandalosa de derechos que la Constitución lo prohíbe también, y por eso toda la consulta es inconstitucional, o al menos esa pregunta, la de la integración de la Asamblea, que tampoco es que se hace una modificación sustancial en el número de miembros, sino que con subterfugios se los quiere rebajar de 137 que son ahora a 116 o 118, creo, con lo que sería la reforma. Pero eso mermando el derecho a elegir y ser elegido a 10 provincias, casi la mitad de las provincias que integran Ecuador. Pero esa no es la pregunta. Volvamos al Consejo de Participación, Carlita. Es tanto esto que me estaba desviando. Y entonces, en el Consejo de Participación, la pregunta, algo importantísimo a destacar. Se dice en las disposiciones primera y transitoria, lo que pasa es que eso no trasciende, eso está analizado en un dictamen por la propia Corte Constitucional, un dictamen contradictorio, acomodaticio, etcétera, que ya vamos a terminar mencionando otra decisión de la Corte Constitucional. Y entonces, en el Consejo de Participación se cambia toda la estructura de la nominación y decisión y elección de autoridades en la República.
vale decir Consejo de la Judicatura, Contralor del Estado, esos altos funcionarios. Porque procurador, entiendo también, porque esos nombramientos irían a la Asamblea. Esa es en el fondo la pregunta. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está el engaño a los electores que no tienen esta información? Repito con énfasis, Carlita y Jaime, engaño a los electores. ¿Dónde está? ¿Por qué? En las disposiciones transitorias de esas preguntas, de esa pregunta relativa a las facultades del Consejo de Participación, se dice que para adecuar la estructura del Estado a la nueva, en el evento de ganar el sí, y por eso hay que votar no, a la nueva integración de la estructura jurídica del Estado y las nuevas nominaciones y autoridades que tendrían que, y ya ahí voy a explicar algo más al final si nos da el tiempo, que tendrían que nominarse. Entonces, el presidente de la República tiene 180 días, 6 meses en la práctica, para mandar los proyectos de ley a la Asamblea para la nueva reestructuración del Estado. La Asamblea tendría un año, 365 días se dice, para estudiar los proyectos de ley y aprobar las leyes. Ahí llevamos un año, 6 meses. Y todo esto podría haber una prórroga de 90 días. 90 días. Entonces ahí llevamos un año, 9 meses. Y no se dice ni se contempla algo que lo tienen escondido. ¿Qué pasa si el presidente ejerce el derecho de veto y veta las leyes aprobadas por la Asamblea porque cambian el proyecto que remite el presidente? ¿Qué tal? Nos vamos para todo el periodo. Entonces, todo el periodo que es lo que está previsto ahí, con las funciones prorrogadas de las autoridades que actualmente manejan el Consejo de... Él los deja el tiempo que él, en este caso, tiene para la presidencia y después, bueno, ahí les dejo esa papa caliente. Vamos a ver cómo se arreglan ustedes después y cómo, y hay que decirlo como es, ¿no? Cómo la Asamblea va a empezar de una u otra forma a arañarse entre ellos por nombrar a los miembros del Consejo, a las autoridades de control de las diferentes entidades públicas, porque eso al final es lo que va a pasar. Pero no termina ahí, no es más grave, Carlita, es más grave y no termina ahí. Entonces se dice ahí tenemos en la práctica un año, 9 meses. Un año, 9 meses que si el presidente objeta los proyectos de ley que vienen de la Asamblea, se extiende más del año 9 meses, todo el resto del periodo, sin ningún control, con funciones prorrogadas de los actuales consejeros del Consejo de Participación. Pero ahí se les armó un lío complicado. ¿Y por qué ese último fallo que destituye a todos de una sola, a los 7? Hacen un cuadro de las convocatorias en enero, que no han convocado, que no se han reunido, que no han cumplido con una sentencia, que como no han cumplido con esa sentencia y no se han sesionado, los destituyen a todos por incumplimiento. Pero a todos por igual, ¿sí me explico? Lo cual es absurdo desde el punto de vista legal, porque no hay en órganos colegiados solidaridad. Y póngase que había gente que estaba más bien en contra o presionando porque se dé la sesión, etcétera, los destituyen igual. ¿Y por qué los destituyen igual? Que es lo que tiene que quedar claro. Porque en los suplentes, en los consejeros suplentes, el gobierno tiene mayoría. Y era la manera de controlar esto, tiene que hacerse claramente público para que se conozca. El gobierno quería con autoridades prorrogadas en el Consejo de Participación seguir manejando por 2 años y pico más hasta que termine su mandato. La Corte Constitucional, en el fallo que dice que destituye a esos, habla de que 600 y pico de días tendrían que funcionar, no los días que estamos calculando, va más allá los prorrogados, los actuales... ahorita pues estamos prácticamente sin consejo, no es acefalía, que quede claro, y vi un titular ahí, un titular de un diario importante escrito acefalía en el Consejo de Participación. No, es ausencia total, acefalía es solo la cabeza, acefalía hay cuando no hay cabeza, pero en un órgano colegiado todos no son cabeza.
Hay un presidente que es el que hace de cabeza cuando se dice esto figuradamente y los demás son los miembros, ¿sí me explico? Entonces, no es que haya cefalía, no hay miembros, porque no están posesionados los suplentes, además de que cuando se los llamó, después del famoso fallo esto de la Concordia, no vinieron a posesionarse, etcétera, y ahora sí conviene, y ahora sí destituyen a todos. Todo eso está vinculado políticamente. Eso es lo que tiene que quedar claro, Carlita. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por Jaime, acompañarnos en esta entrevista. ¿Cómo no? Quiero entrar con el tema del Gran Hermano, pero quiero rodar un video muy corto que justamente antes de ayer nos dio su opinión el doctor Ramiro Aguilar y me gustaría tener su criterio después de que escuchemos al doctor Aguilar. ¿Cómo no? Lasso no puede desconocer lo que hace su cuñado, porque cualquier funcionario público, Jaime Carla, con un dedo de frente, uno. Si alguien llama y dice, oye, el cuñado del presidente está pidiendo $300,000, pide cita con el presidente. Y le dice, oiga, presidente, su cuñado me está pidiendo 300 palos. ¿Será cierto? O sea, habrá que darle. Porque si es así, me voy, renuncio. No es que se quedan en esto de que era Luque nomás, o era Cherres, o era Danilo Carrera. No, cualquier ministro. Pero resulta que, aparentemente, Danilo Carrera también ponía ministros. El último audio que saca la posta. En ese escenario, parece ser que Danilo Carrera le está cobrando a Lasso la inversión. Es decir, a ver, la cito. Te puse un billetón durante 10 años para que estés jugando a hacer política, ya eres presidente, ya te pusieron la banda, ¿ok? Ahora tiene que retornar mi inversión. Algo terrible, absolutamente corrupto, pero sobre lo que Lasso no dice ni pío. Y sus periodistas de cartón, sus periodistas tarrina que se consigue, Tarrineros. Es función de tarrina. Tarrineros y tarrina. Es decir, son el recipiente y también son los que comen del recipiente. Y no preguntan nada. Lasso no puede... Doctor, ¿qué le parece? ¿Es válido ese análisis? Mire, es válido, obviamente que es válido, es la preocupación que transmite Ramiro Aguilar, obviamente es válida. Y ahí quiero empezar por destacar algo que es importantísimo. Bueno, se ha mencionado hace un momento, creo que fue por Carlita. Mira a ver usted cómo, primero, a Correa lo condenaron por influjo psíquico. Y aquí hay influjo psíquico por varios lugares, ¿verdad? Primero. Esto podría ser también una delincuencia, como lo sancionaron a Correa por una líder de una banda delincuencial. Creo que fue a donde supuestamente ejercía un influjo psíquico. Que influía, ¿no? el influjo psíquico. Pero también claro, podría ser el mismo caso, sí, que no es correcto, pero también deberían de aplicarlo, así como se lo aplicaron a Correa, ¿o no? Claro, pero obviamente ahí viene, pues la ley es para todos, ¿no? Pero hay algo adicional que es importante destacarlo, que también se lo ha mencionado hace un momento, veía en este programa, el caso de Jorge Glass. O sea, Jorge Glass básicamente se lo acusaba y se le imputaba por acciones de un tío que inclusive ahora está muerto. Dice, y yo le pregunto a usted, yo le pregunto a los jueces que dictaron esa sentencia contra Jorge Glass y a cualquiera, responde por lo que haga su tío, responde por lo que haga, ni siquiera por lo que haga su padre, menos por lo que haga un tío, responde por lo que haga su abuelo. ¿Hasta qué grado de consanguinidad o de afinidad se responde? Porque el padre responde por ciertas acciones de los hijos hasta cierta edad, hasta que tienen la mayoría de edad. Por ejemplo, los padres respondemos por los hijos, pero en ciertas cosas, materialmente, etcétera, pero penalmente no se transmite una solidaridad ni un cuidado, por un lado. Y por otro lado, cuando esto revienta este tema, y he visto pues las declaraciones, ha salido en las redes de una manera proficua, intensa, y yo quiero destacar algo, porque ahora hay unos que critican y otros que celebran el comportamiento de Luis Verde Soto, a quien tampoco conozco personalmente, de haberse retirado de la Secretaría Anticorrupción, dicho pues en términos generales, sin ir tan específicamente a ese nombre rimbombante que le pone a ese organismo.
de política, de gobierno, de anticorrupción y tal, pura nomenclatura, y a criticar lo que dicen. Ahí hay dos versiones, que hasta el propio presidente le habría dicho que lo ha traicionado. ¿Y por qué? Por el informe, yo lo tengo, lo he revisado, establece varias hipótesis, ya la Fiscalía está actuando, y vi ayer ya una noticia que la Fiscalía va a llamar a declarar al presidente, y obviamente que tendría que llamarlo a declarar al propio presidente en ese tema, porque esa es la versión, y a ese nivel... La Asamblea también, doctor. Claro, perdón. La Asamblea también lo va a llamar a declarar al presidente, claro, aunque el presidente siempre se excusa, no va a la Asamblea. Claro, no ha ido a la Asamblea, pero ahora, imagínense, no dar la cara en este momento sería gravísimo para el propio presidente. Y entonces, lo que yo quiero destacar a propósito del señor Verde Soto, para que quede claro nomás a los seguidores de este programa, es que en tratándose de función pública, en tratándose del ejercicio de la actividad pública, la lealtad del funcionario, cualquiera que sea el funcionario, del dependiente de la función ejecutiva, un legislador, los funcionarios del centro político que es la Asamblea, no se diga los jueces, la lealtad está para con los electores, para con el pueblo en general y en definitiva para con el país, no para con el órgano nominador, no para con el funcionario superior, sea el presidente o quien sea. Y eso yo lo digo obviamente en beneficio de Verde Soto, porque él no merece ninguna crítica y menos de traición, porque antes de traicionar a un funcionario superior, sea el presidente o sea quien sea, él estaría traicionando a los principios, a las reglas legales y a la moral objetiva y subjetiva que debe imperar en la República. Entonces, pero esto está todo lamentablemente, deplorablemente mezclado con la confusión de conceptos, con la equivocación de análisis que hoy por hoy vivimos ahí. Eso es a grandes rasgos. Y si el presidente es llamado, claro que hay un aspecto de mera cortesía, que si el presidente es llamado a rendir su versión en este tema, debería darla claro, aunque en la práctica físicamente, por tratarse del jefe de Estado, sea quien vaya a tomarle la versión y la declaración, la fiscal, que tiene que ser la fiscal titular, al Palacio de Carondelet, y no necesariamente obligar al presidente que vaya a la sede de la Fiscalía. Pero lo importante es que rinda el presidente su versión, porque si hay alguien que tiene que dar una versión aquí, por supuesto que es el presidente. Eso es, no sé si soy claro, mi estimado Jaime, pero eso es como es legalmente, como es obvia y lógicamente. Correcto. Doctor, ahora, la semana anterior la Fiscalía allanó varias viviendas de personas presuntamente vinculadas al caso del Gran Padrino, pero la única que no allanó fue la vivienda del economista Danilo Carrera, pues. ¿Por qué? Eso se dice y se destaca efectivamente en las noticias. Debía la Fiscalía explicarlo. Debía la Fiscalía... Porque si fuese otro personaje, seguramente hasta detenido lo hubiesen cogido en ese momento. Podría ser. No quisiera ir por seriedad profesional, mi estimado Jaime, yo no quisiera ir a adelantar un criterio porque no conozco el expediente, no conozco las decisiones iniciales del expediente de la Fiscalía, que además, vale destacar, son reservadas, porque están tratando, cuando es una indagación previa, eso se maneja reservado. Solo las partes involucradas tienen acceso a ese expediente. Entonces no conozco qué resultado hay de los allanamientos que se han dado, qué se buscaba en los allanamientos y qué allanamientos podrían faltar o darse. Habría que tener ahí ya, responsablemente hablando, no quiero hacer respuestas ligeras, ni menos que puedan tener una connotación demagógica, pero ahí tendría que tener, para dar una respuesta más precisa. Doctor,
un análisis del expediente para entender si la Fiscalía, qué lo llevó a la Fiscalía a decidir unos allanamientos sí y otros allanamientos no. Doctor, Sí, la Asamblea creó o le dio a una comisión, que es la de fiscalización, no la de fiscalización, sino la de justicia, la que se va a encargar de investigar este caso. ¿Usted cree que la Asamblea ha hecho lo correcto? ¿Y por qué no a la comisión de fiscalización? Mire, ahí hay una pregunta trascendente, obviamente trascendente, Jaime, porque la comisión de fiscalización y ha dado evidencias categóricas cuando no, por ejemplo, cuando deliberadamente no remitió el informe en el juicio político al Consejo de la Judicatura y perdidos jurídicamente como han estado, alegaban un principio de preclusión que jurídicamente quiere decir totalmente otra cosa, no lo explico ahorita. Pero esa comisión de fiscalización, presidida por un descalificado, una basura que anda llamando y gestionando a todos los medios que lo entrevisten para hacer presencia, ese descalificado no da ninguna garantía para esa comisión. Por eso, y legalmente facultados, la Asamblea ha creado esta comisión. Además, yo no sé si exista regularmente, pero realmente o una comisión que existe o está creada dos que se puede crear. Pero esa, repito, yo puse, no sé si fue en una entrevista con ustedes o en algún otro momento, que Villavicencio, y esto es importante que se tenga claro, que renunció y que después es tan elemental además, porque disque graduado del periodista en una universidad de garaje, que nunca ha exhibido ningún título profesional, uno que fue dirigente sindical y que cobró varias veces liquidaciones en Petroecuador, se pretende ahora conocer de dirigente sindical temas de petróleo, un descalificado que jamás tuvo el coraje, jamás, porque es un cobarde, jamás tuvo el coraje de contestarle a Santiago Cuesta sobre todas las cuentas que le sacó, y eso solo en el sistema bancario ecuatoriano, y todos los saldos millonarios de esas cuentas, Banco de la Producción, Banco, no sé, etcétera, otros tantos bancos. En una entrevista, Santiago Cuesta Caputi, con Carlos Vera, un periodista pues muy conocido también de mucho tiempo en este país, Santiago Cuesta le señaló todos los bancos con los números de las cuentas y los saldos de las cuentas que tenía Villavicencio. ¿De dónde? ¿De qué? ¿Con qué trabajo? ¿Con qué trabajo que no haya sido el chantaje? Porque es un sujeto que cobra por hablar y cobra por callar. Ese es este Villavicencio. Entonces, no da ninguna garantía ni a la Asamblea, menos a la República, de que esa comisión que él preside pueda actuar con seriedad. Yo, el hecho de que esté Villavicencio, lo dije y lo voy a repetir ahora, el hecho de que esté ese, que renunció y después dijo que retiraba la renuncia, porque el presidente Lasso lo había llamado a decirle que lo necesita en esa comisión. Imaginemos la interferencia, la estupidez de que su jefe, el presidente Lasso, lo ponía en evidencia ante el público. Era el que quería tener a un descalificado como Villavicencio en la comisión de fiscalización. Y yo lo que dije fue en algún momento que esté ahí Villavicencio equivaldría a nombrar a Drácula gerente del Banco de Sangre, para que se chupe la sangre de todo el mundo. Y se chupa ahí la sangre y los recursos de los ecuatorianos con sus trafacías. Ese es un descalificado. Y debo pensar, y deviene evidente, que la Asamblea por eso prefirió que el tema lo trate una comisión de justicia, que es la comisión de fiscalización. Así de sencillo. No sé si fui claro o le falta que aclarar algo, Jaime. La gran pregunta mía es, ¿por qué esa comisión de fiscalización no se pronuncia sobre el caso de los Isaías que están pidiendo el vuelto? Que pidieron y consiguieron el vuelto en este gobierno. No se consiguieron. Pronuncia ni el presidente, como varias veces yo se lo insinué. ¿Y qué va? Pues si este está uno de los agentes de Isaías, ¿cómo va a pronunciarse en contra de ellos? Es selectivo para la disque investigación que hace. A unos investiga, a otros no. Los que pagan no son tocados, los que no pagan son investigados. ¿Qué es esto? Pues?
¿Cuándo? Tiene que empezar a haber decencia en la República, mi estimado Jaime. Decencia política en este paisito que se desmorona. Se desmorona. Así es. Y quiere ser candidato a la presidencia de la República, don Villa. Sí, no debería ser candidato ni a la presidencia del comité del barrio. Del banco del barrio, por último, que le den un empleo, ¿no? Correcto, doctor Juan Falconi. Doctor, bueno, sigamos con el tema de la consulta popular porque ya estamos a una semana. Claro, claro. Esta consulta Pues popular miren, que de alguna manera el presidente de la República ha dicho que ahora los que no están con la consulta popular somos antipatria. Ya no utilizó el término narcodelincuentes, ahora somos antipatria. ¿Quién es antipatria para usted, doctor? Antipatria sería el que está contra la patria. Y el que está con manejos corruptos, el que no tiene las cosas claras, el que está distorsionando sus funciones, está manejando contra los intereses de la patria. La patria es un concepto, por decirlo, políticamente casi sagrado, Jaime. La patria va por encima de los aspectos de la República, del Estado. Es algo en que la patria es algo que involucra mucho más allá de las concepciones legales. La patria involucra unos sentimientos, una identificación de nación, con aspectos comunes, con una historia común, con un origen común. Por eso nos pasamos venerando los antecesores, los líderes de la independencia, los líderes de la historia, que hemos tenido verdaderos e importantes líderes, ¿verdad? Mire ahí Juan Montalvo, para irnos a la época de García Moreno el año pasado, y esa frase célebre de Montalvo cuando asesinaron, Juan Rayo asesinó a García Moreno. Lo que pasa es que la historia ya no es materia que se estudia, mi estimado Jaime, y lo asesinan, Juan Rayo lo asesina a García Moreno. Montalvo escribió, mi pluma lo mató, porque todo el tiempo estaba Juan Montalvo, que fue un escritor célebre, ¿verdad? Y que era un ecuatoriano de origen humilde, porque no es que había que ser aniñado, ni había que ser rico, ni hacer fortunas rápidamente, como es la moda ahora, sino que era un ecuatoriano profundo, inteligente, célebre, que murió en París, ¿no? Y entonces, miren, mi coincidencia de la vida, déjeme hacer esta cortísima acotación. Mi abuelo Puy, Eduardo Puy, era prefecto municipal 1930 y pico, que se llamaba así en esa época el alcalde de la ciudad. Y yo tengo un discurso hermoso, tengo la copia manuscrita que con todo gusto se la puedo llegar para efectos históricos, no para que la haga necesariamente pública, en el que da este discurso como prefecto municipal de Guayaquil, devolviendo los restos de Juan Montalvo o entregándolos, los restos de Juan Montalvo, que ahora están en la casa de Montalvo en Ambato, donde yo he dado alguna vez una conferencia, a la municipalidad de Ambato, porque Montalvo era oriundo de Ambato, ¿verdad? Entonces, ha habido en la historia de Ecuador personajes célebres, para ponerle otro de origen humilde, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. ¿Qué más origen humilde y qué más calidad de periodista y de escritor que tuvimos en ese personaje? Claro. Entonces, hay personajes célebres, ilustres en la historia de la República. Pero eso ya no existe, eso ya no vale. Ahora lo que vale es el TikTok, la viveza, el fraude, el engaño y listo. ¿Sí me explico? Doctor, eso es. Quiero compartir el criterio del doctor Augusto Tandazo, que describe al personaje que califica de antipatria a los que no estamos con la consulta. Porque se ve como un gobierno, cuando no entra con buenas intenciones, entonces lo que quiere es controlar las cortes, controlar la fiscalía, controlar la contraloría, controlar el consejo de la judicatura, controlar todo. ¿Por qué? Para lograr impunidad, pues entonces ahí sí duermen tranquilos, hacen lo que les da la gana y no pasa nada. Y además, no solamente es atacar, sino también, no es solo defenderse, sino atacar a los enemigos políticos con estos organismos mandándolos a perseguir. Entonces,
Los que dicen no a la consulta son antipatria. Antipatria son los que se llevan la plata a los paraísos fiscales, dejándolo desnudo al Ecuador, llevándose todo lo que es el producto del trabajo de los ecuatorianos, llevándoselo al exterior y descapitalizándolo al país. Eso es ser antipatria. Ser antipatria, y no es que es que son corruptos los que están en contra de la extradición. Que no entiende esto este pobre hombre que llegó a la presidencia, desgraciadamente. Bueno, yo creo que lo describe bien. Sí, lo describe bien y es válido lo que dice Jaime, y yo les voy a agregar un ejemplo a eso. Del lado contrario, podría decirse que tampoco sería justo, pero podría decirse del lado contrario, los que votan sí son los ladrones, los que votan sí son los corruptos, los que votan sí son los que quieren engañar al pueblo, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Y entonces, pero yo he explicado con fundamentos, con hechos que están en el texto de la consulta, de la propuesta, los anexos al decreto 607, que es el decreto de la consulta, que pide la consulta, que sean calificados de esa manera. Pero obviamente la consulta es obviamente un engaño, y el desacreditar la decisión en esos términos, la decisión del elector que quiere votar no es ético, no es justo. Le estoy dando el ejemplo contrario. ¿Qué tal que le digan los que promueven el sí, los que van a votar sí, son los que apoyan a los ladrones, los que apoyan a los fraudes, los que apoyan al gran hermano, etcétera, a los que se llevan el país en peso? Exactamente, los que se quieren llevar el país en peso, ¿verdad? Y esto es llevar las cosas a los extremos. Es así de sencillo eso, Jaime, ¿no? Finalmente, entonces, doctor, yo recuerdo cuando este gobierno llegó al poder con un discurso cero corrupción. El presidente de la República acusaba a los dirigentes de la Revolución Ciudadana de que eran delincuentes. Pero mire usted, mi papá me decía, cada ladrón juzga por su condición. Mire en poco tiempo cómo sale a la luz tantas cosas que se han estado haciendo dentro del gobierno y con personas del círculo cercano del presidente de la República. Pues aquí no es que está haciendo estas cosas chuecas gente que tal vez ni siquiera es cercana al presidente, gente del círculo casi que familiar del presidente. Bueno, eso es grave, muy grave, Jaime, y por eso yo explicaba hace un momentito la lealtad y las lealtades en función pública y en materia política para con quién son, ¿no verdad? Y yo explicaba, primero los electores, el pueblo en general y en definitiva el Estado, la lealtad es para con el Estado. Y ahí eso, más bien yo lo he dicho, cuando se han dado las críticas para Soto con lo que denuncia. Yo saqué el informe, lo bajé de internet, lo tengo copiado, lo tengo revisado. Ya le digo, establece varias hipótesis, no hace acusaciones infundadas, da explicación y las califica de hipótesis, pero da los nombramientos. De ahí surgen las infidencias o comentarios de pasillo, de palacio, etcétera, cuando dicen que el presidente le habría devuelto el informe 2 o 3 veces y le había dicho que lo ha traicionado. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido lo ha traicionado? Eso es lo que tendría que aclararse. Y eso, por ejemplo, se lo podrían preguntar en la fiscalía, cuando el presidente tenga que rendir su versión como cualquier ciudadano. Lo único que merecerá son las consideraciones para su cargo, pero que tiene que rendir la versión. Si lo ordena la fiscal, por supuesto que tiene que rendir la versión, pues. Y ahí estamos tiene sus excepciones, tiene sus privilegios, pero ahí llega al esquema de la igualdad, porque no porque es presidente está exonerado de obligaciones de ese tipo, ni tiene una total y absoluta inmunidad, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ahí yo sí, y además, si yo fuese, estoy hablando y hay que tomarlo con serenidad estos temas. Mucha gente diría, y yo podría decir, si yo fuese presidente, sería el primer interesado en dar la versión, en aclarar la posición del presidente. ¿Sí me explico? Si soy llamado por el Congreso, me presento en el Congreso y doy mi versión, doy mi posición, doy mis comentarios y mis informes. Eso es lo que sería lógico.
no evadir las responsabilidades, no evadir y menos calificar, que si en el supuesto de que eso fuere cierto, menos calificar de traidor a un subalterno porque dice y hace las cosas que está llamado a decir y hacer. Así de sencillo, Jaime. Y yo creo que esto es válido para que la audiencia lo tenga claro, para que hay cosas, hay subterfugios y hay cosas reservadas y hay cosas que quieren pasar disimuladas para engañar, como está ocurriendo con varias preguntas y lo acabamos de explicar. Imagínense ese cambio para pasar de otro, que no solo es lo del Consejo de Participación, ese cambio en la integración de la Asamblea, regresando. La Constitución prohíbe la regresión de derechos. Y hay regresión, están regresando derechos de 10 provincias de la República, a las cuales se las deja solo con un representante ante la Asamblea, ante el órgano legislativo. Cuando los representantes de las provincias cumplen un rol importantísimo, porque están en la capital nada más y nada menos que integrando el órgano legislativo, que es importantísimo, y están también velando por los intereses de la provincia de donde vienen. Están gestionando los préstamos, están gestionando las obras, están pidiendo la garantía del gobierno central, están representando a su provincia en la capital de la República y se les regresa. ¿Cómo va a creer? Porque cuando se da la regresión en el número de representantes por provincias, que son 10 según el dictamen de la propia Corte Constitucional, y consagra ahí la inconstitucionalidad, la Corte, con un desenfado impresionante, desenfado digo por no usar una expresión más fuerte, dice que eso es cuestión de mero procedimiento. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser en el dictamen sobre la consulta? Mero procedimiento el número de diputados o asambleístas o diputados a la asamblea, el número de representantes que tenga una provincia, cuando lo que está de por medio ahí es el derecho a elegir y ser elegido, que se lo reduce la consulta, se propone reducirlo en la consulta. Entonces, yo decía en otro momento que todas esas provincias, que son 10, automáticamente e independientemente de la afiliación y de las tendencias políticas, todas esas provincias deberían por unanimidad votar no en la consulta. Y los migrantes, no, doctor, claro. Doctor, en los migrantes de 6 asambleístas por los migrantes se reduce a 2, claro. Y los migrantes son los que sostienen la dolarización. Exacto, y eso es importantísimo, al igual que en las provincias, el número de representantes. Y esa es la regresión de derechos, no es procedimiento. El procedimiento puede ser que vayan de tal hora a tal hora en las urnas, cómo se integra la mesa electoral, cómo están las papeletas. Eso es procedimental, como usa la palabra la Corte, pero no el número de representantes, no el derecho a elegir y a ser elegido. Por Dios, Jaime, ¿cómo? No se puede en la Corte Constitucional llegar amparados porque no cometen prevaricato a semejante nivel de distorsión de conceptos constitucionales. Y ese es el país que vivimos. Así de sencillo. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo, pues siempre sus criterios son importantes para que nuestra audiencia se nutra de la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, Jaime. Soy yo siempre el que agradece esta oportunidad de estar en contacto con un sector importante de los ecuatorianos, que son los seguidores de este programa. Y por esa vía, con muchos otros ecuatorianos que están interesados en oír estas opiniones. Mil gracias a ustedes por la invitación, Carlita, que tenga un buen día como siempre, sus preguntas siempre muy válidas y por supuesto los comentarios de Jaime. Y estaremos, espero, próximamente conversando y que tengamos temas positivos para desarrollar y conversar. Ojalá así sea. Gracias, doctor. Que así sea. Muchísimas gracias. Buen día, muchos saludos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Esta fue la exposición del doctor Juan Falconi Puig. Bueno, hemos conversado sobre algunos temas, como el caso Gran Padrino, la consulta popular,
Bueno, pues la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y ese cambio que va a haber en el Consejo de la Judicatura. Todo esto es lo que envuelve a nuestro país en estos últimos días y que esperemos realmente, esperamos como ecuatorianos que este país coja un rumbo, pero ese rumbo lo va a coger con la decisión que usted va a tomar el 5 de febrero en esa consulta popular y también con los candidatos a las diferentes dignidades como alcaldes, concejales, prefectos, ¿no? Es importante que usted analice su voto, lo analice de forma consciente, analice si realmente ese candidato o candidata que va a una reelección llenó sus expectativas, analice si ese concejal que está pues por su sector, por su distrito o por su parroquia, realmente ha tratado de agilizar su trabajo para poder brindarle a usted lo necesario para mejorar su calidad de vida en el sector. Es importante ver eso y no solamente dejarnos llevar del populismo, no dejarnos llevar de la publicidad, de la propaganda o de lo que nos digan, ¿no? Porque nos pintan pajaritos en el aire y después a la hora de la hora simplemente no cumplen, no logran ese efecto que deberían causar cuando uno confía en ellos dándoles el voto. Vamos a una democracia directa, nos vamos a ver en las urnas y los ecuatorianos son los que van a decidir. Así que vamos a